Bien, en este video vamos a seguir con la respiración celular, ¿sí? La respiración aeróbica propiamente dicha. Entonces teníamos nuestra mitocondria, sabíamos que teníamos la membrana externa lisa, la membrana interna rugosa, y vamos a agrandar, ¿sí? Vamos a agrandar una parte de lo que es la membrana interna, que sería esta, la membrana interna mitocondrial, las crestas mitocondriales, ¿sí? Y esta sería la membrana externa mitocondrial, ¿sí? La membrana externa mitocondrial. Entonces de este lado aquí estaría el citosol, entre medio de ambas membranas el espacio intermembranas, y aquí tendríamos la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, sabíamos, ¿sí? Ahora no lo vamos a detallar, pero sabíamos que en las crestas, en la membrana interna mitocondrial, se llevaba a cabo la cadena respiratoria, ¿sí? Que lo voy a simbolizar de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que aquí se llevaba a cabo la cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Que utilizaba, ¿sí? un suministro de coenzimas, ¿sí? reducidas, ¿de acuerdo? Un suministro de coenzimas reducidas que entregaban los electrones, ¿sí? Entregaban los electrones de alta energía a la cadena respiratoria. Y las coenzimas reducidas se transformaban en coenzimas, ¿sí? oxidadas. ¿De acuerdo? Y este proceso, las coenzimas oxidadas, ¿sí? entraban, por ejemplo, al ciclo de Krebs y salían como coenzimas reducidas. ¿De acuerdo? Y el ciclo de Krebs era continuamente abastecido por acetil-CoA, que provenía de la oxidación del piruvato, y el piruvato a su vez venía de la glucosa, ¿sí? El ciclo de Krebs a su vez generaba un GTP. Las coenzimas reducidas también recuerden que podían venir de dónde. No solamente del ciclo de Krebs. Las coenzimas reducidas también podían venir de la glucólisis, desde el citosol, ¿sí? O podían venir también coenzimas reducidas de la entrada del ciclo de Krebs, ¿sí? El paso previo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, las coenzimas reducidas pueden venir del ciclo de Krebs, de la entrada del ciclo de Krebs o de la glucólisis. Obviamente, si vienen de la glucólisis, vienen desde fuera de la mitocondria, ¿sí? Son transportadas dentro de la matriz. Entonces, las coenzimas reducidas son las que tienen los electrones de alta energía, se oxidan y entregan estos electrones de alta energía a la cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Gracias a eso se producía el bombeo de protones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se producía el bombeo de protones. Sabemos que los electrones que no tenían más energía, finalmente esos electrones eran aportados, ¿sí? a el oxígeno, ¿sí? gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, el oxígeno entraba a las mitocondrias, ¿sí? Se unía ¿con quién? Con los electrones y con dos protones, y juntos, ¿sí? terminaban formando los electrones, los protones y el oxígeno, terminaban formando, ¿sí? Vamos a hacer acá diferente la flecha, un poco más grande. Entonces el oxígeno iba a ser el último aceptor, el aceptor final, ¿sí? de los electrones, ¿sí? Los electrones llegaban desde la cadena respiratoria, los electrones llegan desde la cadena respiratoria, van a ser tomados por el oxígeno y junto con dos protones vamos a formar agua. ¿De acuerdo? Entonces se generaba un gradiente
de protones. Es decir, iba a haber mayor concentración de protones en el espacio intermembrana, ¿sí? Se generaba una mayor concentración de protones, entonces los protones tendían a ir hacia la matriz por el gradiente de concentración y también por la diferencia de cargas que se generaba, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces teníamos un gradiente químico dado por la concentración de protones, ¿sí? Y teníamos una diferencia de potencial de membrana dada por la diferencia de cargas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces un gradiente químico y un gradiente eléctrico que apuntaban desde el espacio intermembrana hacia la matriz. Bien, eso es lo que teníamos, ¿de acuerdo? Aparte, sabíamos que en la membrana, ¿sí? En las crestas, iba a haber una proteína canal que dejaba pasar, era el único punto de permeabilidad para los protones, y que esta proteína se llamaba CF0. Enganchada a la CF0 estaba la CF1, que era la ATP sintetasa. Entonces, cada vez que un protón pasaba a favor de gradiente, ¿sí? ¿De acuerdo? A veces por transporte pasivo, es decir, el bombeo, como era en contra del gradiente, era un transporte activo. Bueno, ese es mi perro, mi Westie. Entonces, el bombeo como es activo, ¿por qué es activo? Porque va en contra del gradiente, ¿sí? En cambio, la salida del espacio intermembrana hacia la matriz es un proceso, ¿sí? Pasivo, ¿de acuerdo? Es decir, es a favor del gradiente. Pero ese proceso pasivo, ¿sí? Esa concentración de protones se realiza gracias al gasto de energía, ¿de acuerdo? Eso no lo podemos olvidar, es decir, los protones aumentan gracias al bombeo, ¿sí? Gracias al bombeo, entonces, aumentan los protones. Entonces, ¿sí? Los protones salen, y cada vez que los protones salen, a partir de un ADP más fósforo, ¿sí? Se sintetiza un ATP, y eso era la fosforilación oxidativa. Entonces teníamos la cadena respiratoria, bombeo de protones, ¿sí? Y finalmente aquí la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es la síntesis de ATP gracias, ¿sí? A este gradiente de protones, ¿sí? A esta diferencia de potencial, ¿sí? Que existe en la membrana, de cargas. Esto era lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Teoría quimiosmótica. Teoría quimiosmótica de Mitchell, ¿sí? O teoría quimiosmótica a secas. Bien, entonces, esta es lo que habíamos visto hasta ahora, y lo que vamos a ver, ¿sí? Es dos casos, ¿sí? De por qué se puede detener, ¿sí? La cadena respiratoria, ¿sí? O cómo se ve afectada la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, una cosa que es fundamental, entonces, primero que todo, es el aporte de oxígeno, ¿sí? Eso lo habíamos hablado. Cuanto más oxígeno llega a la cadena respiratoria, mayor es la velocidad de la cadena respiratoria y mayor es el bombeo de protones. Cuanto menos oxígeno tengo, la cadena respiratoria se detiene y por lo tanto se detiene el bombeo de protones. Entonces, vayamos por un segundo, hagamos un dibujo más simplificado, ¿sí? Entonces, si yo tengo la cadena respiratoria, ¿sí? Esta va a ser mi cadena respiratoria. La cadena respiratoria depende, ¿sí? Básicamente del aporte de oxígeno, ¿sí? Porque la cadena respiratoria lo que hace es, recibe los electrones de alta energía, ¿sí? Recibe los electrones de alta energía y los va
transportando, hasta que finalmente esos electrones, ¿sí?, terminan de ser capturados por la molécula de oxígeno. ¿De acuerdo? Además, necesitamos 2 protones para terminar de formar agua. Entonces, estos, ¿sí?, electrones son llevados por el oxígeno, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Entonces, cuanto más oxígeno llega, más electrones se pueden transportar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es la última molécula, ¿sí?, que toma los electrones y se los da al oxígeno? ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería la molécula que toma los electrones y se los da al oxígeno? Esa última enzima de la vía, eso lo podemos representar de otra manera, este dibujo, ¿sí? Tenemos, entonces, esta sería la cresta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos toda una serie de proteínas y lípidos, ¿sí?, que se especializan en tomar los electrones de alta energía y de ir pasándolas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta que finalmente los 2 electrones son capturados, ya lo dijimos muchas veces, por el oxígeno. Necesitamos 2 protones también y vamos a formar agua. Entonces, la última molécula que toma los electrones y se los entrega al oxígeno se llama citocromo oxidasa. ¿Sí? Esta enzima puede ser envenenada, ¿sí?, puede ser inhibida de distintas formas. 2 formas muy conocidas, una es por cianuro, ¿sí?, un veneno muy utilizado desde antiguo, que lo que hace el cianuro, ¿sí?, es inhibir en forma irreversible la citocromo oxidasa. ¿De acuerdo? Entonces, al inhibir la citocromo oxidasa, se detiene la cadena respiratoria. Si se detiene la cadena respiratoria, recuerden que se detenía ¿qué cosa? Se detenía el bombeo de protones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si se detiene el bombeo de protones, ¿qué ocurre? Si se detiene el bombeo de protones, ¿sí?, se va a perder, ¿sí?, la concentración esta de protones, ¿sí?, y va a caer en forma irremediable la síntesis de ATP. ¿Sí? Es decir, si yo enveneno la cadena respiratoria envenenando la citocromo oxidasa, no se bombean los protones y al no tener, ¿sí?, un gradiente de protones, voy a, ¿sí?, parar la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Entonces, el cianuro es uno de los venenos, ¿sí?, que se utilizan, es el típico veneno de las películas de espías, ¿sí? Fíjense que si el veneno es el cianuro, si el cianuro es altamente soluble, llega rápidamente a las células, ¿sí?, transportado rápidamente, ¿sí?, se absorbe también muy rápidamente y llega rápidamente a las mitocondrias, ¿sí?, se une en forma irreversible a la citocromo oxidasa y va a impedir la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no importa si al paciente le damos oxígeno, le podemos dar todo el oxígeno que queramos, pero ¿qué ocurre? La citocromo oxidasa, ¿sí?, no puede unir el oxígeno, entonces este paso va a estar, ¿qué?, impedido. ¿Queda claro? Entonces, ¿sí?, el oxígeno no puede tomar los electrones, ¿sí?, y la cadena respiratoria se detiene. Al detenerse la cadena respiratoria, va obviamente a detenerse el bombeo de protones. Y si pierdo el gradiente de protones, ¿sí?, es decir, si pierdo el gradiente de protones, ¿qué es lo que veo? Veo que en las crestas, ¿sí?, yo tengo el canal, el CF0, y la ATP sintetasa. ¿De acuerdo? Pero si acá, ¿sí?, no tengo un gradiente, es decir, tengo la misma concentración de protones adentro que afuera, ¿sí?, los protones no tienen ninguna tendencia a entrar, ¿sí?, a salir del espacio intermembrana, ¿sí? Esto es el espacio intermembranas y esto es la matriz, ¿sí? Si mi diferencia de concentración es 0, es decir, si no tengo ¿qué?
no tengo gradiente, si mi gradiente es 0, ¿de acuerdo? Entonces los protones no tienen ninguna tendencia a pasar desde el espacio intermembrana a la matriz. Y por lo tanto no va a haber síntesis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al contrario, puede el protón salir, pero también va a entrar. ¿Sí? Porque no hay ningún gradiente, no hay ninguna dirección. ¿Queda claro? ¿Sí? Al contrario, puedo llegar a degradar protones también. Perdón, a degradar ATP para que entren. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, ¿sí? El cianuro envenena la citocromo oxidasa deteniendo la cadena respiratoria. Si se detiene la cadena respiratoria, ¿sí? No hay cadena respiratoria, entonces ¿qué no hay? No hay bombeo de protones. ¿Sí? Si no hay bombeo de protones, ¿sí? ¿Qué ocurre? No hay gradiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si no hay gradiente, no hay fosforilación oxidativa. Entonces, la cantidad de ATP de la célula va a empezar a disminuir rápidamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como consecuencia de que se detiene la fosforilación oxidativa, ¿sí? El resultado inmediato, ¿sí? ¿Cuál es? Es que va a caer la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Va a caer, quiero decir, la concentración de ATP. ¿Sí? Si no tengo síntesis de ATP, la concentración de ATP va a caer rápidamente y las células van a comenzar a morir también rápidamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces el cianuro es uno de esos venenos que inhiben la citocromo oxidasa. Y otro, que también ya lo conocemos, que también inhibe la citocromo oxidasa, es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono también es un inhibidor de la citocromo oxidasa. ¿Sí? El monóxido de carbono también lo vimos ya actuando, ¿sí? En la unión del monóxido de carbono desplazando ¿a quién? Al oxígeno, porque es mucho más afín en la hemoglobina. O sea que el monóxido de carbono también, aparte de actuar, ¿sí? Sobre el transporte de oxígeno en la hemoglobina, también es un inhibidor de la citocromo oxidasa. Bueno, entonces aprovechamos esto que vimos aquí para ver otro concepto. Ese otro concepto es el concepto, ¿sí? de, es decir, se puede entender rápidamente que la cadena respiratoria, ¿sí? Sabemos que la cadena respiratoria, gracias a ella, realizamos el bombeo de protones. ¿Sí? Sabemos que esto ocurre ¿dónde? Ocurre en la membrana, ¿sí? interna mitocondrial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y sabemos también que tenemos los canales, CF0, y pegado al CF0 tenemos la ATP sintetasa o CF1. ¿De acuerdo? Entonces la cadena respiratoria permite el bombeo de protones, ¿sí? Y este gradiente de protones, ¿sí? El gradiente de protones, entonces en el espacio intermembrana, que sería este, esto es el espacio intermembrana, esto es la matriz, ¿sí? Entonces, el gradiente de protones que se crea, ¿sí? Entonces los protones, obviamente, tienen un gradiente para pasar a la matriz desde el espacio intermembrana. Aparte, recuerden que teníamos también, ¿sí? la diferencia de potencial, ¿no? No solamente la concentración, sino que también tenemos la, como les dije, diferencia de potencial de membrana. Bien, entonces, acá vamos a ver este nuevo concepto, ¿sí? Entonces, cadena respiratoria produce bombeo de protones. Gracias al bombeo de protones se crea un gradiente de protones, los protones salen por CF0, activan a la CF1 y gracias a eso, ¿sí? el GDP más el fósforo, ¿sí? terminan ¿qué? Reaccionando y se sintetiza ATP. Entonces,
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Este proceso obviamente es la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa están acopladas. ¿Sí? Es decir, la fosforilación oxidativa es dependiente de de la velocidad de la cadena respiratoria, ¿sí? A mayor velocidad de la cadena respiratoria, y recordemos de qué dependía la velocidad de la cadena respiratoria. La velocidad de la cadena respiratoria dependía del aporte de oxígeno, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá más alto el oxígeno, ¿sí? Dependía del aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la velocidad, ¿sí? Sabemos que se va a formar agua, necesitamos 2 protones, pero la velocidad de la cadena respiratoria depende del aporte de oxígeno. Cuanto más oxígeno llegue, mayor velocidad para la cadena respiratoria. Mayor bombeo de protones, mayor fosforilación oxidativa. Entonces se dice que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa están acopladas. En definitiva, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor velocidad de la cadena respiratoria, mayor síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen. Mayor velocidad de la cadena respiratoria, entonces mayor síntesis de ATP, es decir, más fosforilación oxidativa. Y al revés, menor velocidad de la cadena respiratoria, entonces menor velocidad de la fosforilación oxidativa. Voy a tener menos ATP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá podríamos, acá me va a aumentar la cantidad de ATP y en cambio acá, sí, obviamente me va a disminuir la cantidad de ATP. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto de acoplamiento, ¿sí? La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Están acopladas. Por lo tanto, la síntesis de ATP, ¿sí? Depende ¿de qué? La síntesis de ATP depende de qué, finalmente. Depende del aporte de oxígeno, ¿sí? Entre otras cosas. Pero es fundamental el aporte de oxígeno, porque sin el oxígeno la cadena respiratoria se detiene. Si se detiene la cadena respiratoria, se va a detener la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Y de esa forma desciende nuestra síntesis de ATP. Entonces decimos que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa están acopladas, ¿sí? Ese sería nuestro concepto. La cadena respiratoria, ¿sí? Y la fosforilación oxidativa, se dice que están acopladas, ¿sí? En forma directa. A mayor velocidad de la cadena respiratoria, más fosforilación oxidativa. Menor velocidad de la cadena respiratoria, menor velocidad, menor síntesis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y obviamente el que está regulando todo esto es el aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa están acopladas. Entonces vamos a hablar de un nuevo tipo de venenos, ¿sí? O sea, ya vimos el cianuro y el monóxido de carbono. Ahora podemos hablar de los desacoplantes. Entonces volvamos a nuestro dibujo original que teníamos, ¿sí? De la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los desacoplantes? Bueno, los desacoplantes son un tipo de moléculas que las podemos llamar ionóforos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un desacoplante? O sea, ¿qué es lo que va a hacer un desacoplante? El mismo nombre ya me lo está diciendo, ¿sí? Los desacoplantes, lo que van a romper es el acoplamiento entre ¿quién? Entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, antes, ¿sí? La cadena respiratoria me permitía la fosforilación oxidativa. Ahora, los desacoplantes, ¿qué es lo que hacen? Los desacoplantes disocian los dos procesos.
Es decir, va a estar disociados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la fosforilación oxidativa va a dejar de que no va a tener relación con la cadena respiratoria. Ahora vamos a ver cómo ocurre eso. Los desacoplantes, ¿sí?, son un tipo de moléculas, ¿sí?, que son ionóforos, ¿sí?, en general. Es decir, ionóforo significa que llevan, ion, foro, ¿sí?, foro, llevar. Ionóforos, ¿sí?, son moléculas que llevan o que transportan iones. Entonces, el ionóforo lo estoy dibujando como un ¿qué? Como un punto negro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los ionóforos? ¿Sí? Los ionóforos son moléculas que forman poros en la membrana. ¿Sí? Si se acuerdan, una característica principal de la cresta mitocondrial, de la membrana interna mitocondrial, es que era impermeable a los protones. ¿Pero qué hacen los ionóforos? Los ionóforos, ¿sí?, van a volver a la membrana interna mitocondrial permeable a los protones. Entonces los protones, ¿sí?, van a empezar a pasar hacia la matriz sin ningún control. ¿De acuerdo? Entonces los protones van a pasar a favor de gradiente en forma pasiva, pero en vez de pasar por ¿quién? Por CF0, y cada vez que salía un protón se sintetizaba un ATP, ahora los protones pasan y la energía esta se pierde como calor. No hay síntesis de ATP. ¿De acuerdo? La energía se pierde como calor, ¿sí?, cada vez que pasa el protón a través del ionóforo. Entonces los ionóforos, ¿sí?, ¿qué hacen en definitiva? Los ionóforos, ¿sí?, todos estos protones piensen que ya no están más acá, ¿no es cierto? ¿Han pasado a dónde? Han pasado a la matriz. Entonces lo que hacen los ionóforos es destruir mi gradiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces los protones van a pasar a la matriz, diluyendo mi gradiente de concentración y evitando la síntesis de ATP. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, en definitiva, ¿qué hace un ionóforo? Un ionóforo, ¿sí?, es un tipo de veneno que actúa como un desacoplante. ¿Por qué? Porque la cadena respiratoria va a seguir funcionando. Es decir, sigue recibiendo los electrones de alta energía de las coenzimas y sigue entregando los electrones, ¿sí?, al oxígeno. ¿De acuerdo? Es decir, la cadena respiratoria sigue funcionando. A partir de 2 protones, ¿sí?, se va a sintetizar agua. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurría en la cresta mitocondrial. ¿Estamos? ¿Sí? Esto era la cresta, la membrana mitocondrial interna. Esta era la membrana, ¿sí?, membrana mitocondrial externa. O sea que esto de acá era el citosol. Entre ambas membranas el espacio intermembranas. Y aquí teníamos a la matriz mitocondrial. Entonces, mientras haya aporte de oxígeno y mientras estemos sabemos que estos electrones vienen de las coenzimas reducidas. Entonces, mientras las coenzimas reducidas sigan aportando los electrones y se conviertan en coenzimas oxidadas, ¿sí?, es decir, y luego vuelvan a ¿qué? A reducirse en el ciclo de Krebs, por ejemplo, y mientras el ciclo de Krebs reciba ¿qué? Acetil-CoA, o sea, mientras quememos glucosa, ¿sí?,
entonces va a haber un aporte ¿de qué? De electrones de alta energía a la cadena respiratoria, mientras tengamos oxígeno y el aporte de electrones. Mientras ocurre eso, ¿sí? Vamos a tener ¿qué? Bombeo de protones. ¿Queda claro? Entonces la cadena respiratoria, ¿sí? Está trabajando. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Acá tenemos el canal, el CF0. Y pegado al canal tenemos la CF1, la ATP sintetasa. ¿Sí? Entonces, ahora los protones, ¿sí? Que se concentran, gracias a que está funcionando la cadena respiratoria, los protones normalmente salen por aquí. Es decir, pasan desde el espacio intermembrana hasta la matriz. Y eso ocurría simultáneamente ¿con qué? Con la síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa. Pero ahora los protones, ¿sí? Encuentran que esta membrana, la cresta mitocondrial, se encuentra llena ¿de qué? De poros, por los ionóforos. ¿Sí? Este es el desacoplante. Entonces los protones, en vez de salir por los canales CF0, los protones, ¿sí? Se escapan por el desacoplante. Entonces, en vez de los protones contribuir a la síntesis de ATP, ¿sí? Los protones se escapan por el desacoplante. ¿Sí? Estos son los desacoplantes entonces. El ionóforo. Entonces, ¿por qué decimos que es un desacoplante? Porque la cadena respiratoria está funcionando. ¿Sí? Es decir, la cadena respiratoria funciona a full, porque está recibiendo oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Ha sido desacoplada, ¿sí? Ha sido desacoplada de la fosforilación oxidativa. Entonces la fosforilación oxidativa, ¿sí? Baja. Eso es lo que hace el desacoplante, ¿sí? Porque hasta ahora, ¿qué sabíamos nosotros? Sabíamos que siempre... ¿Qué sabíamos nosotros? Sabíamos que siempre que aumentaba la cadena respiratoria, aumentaba la fosforilación oxidativa y por lo tanto aumentaba la síntesis de ATP. Si disminuía la cadena respiratoria, disminuía la fosforilación oxidativa y por lo tanto caía la síntesis de ATP. O sea que la síntesis de ATP era, ¿sí? Siempre proporcional, aumento de la cadena respiratoria, aumento de la fosforilación oxidativa. Era directamente proporcional, disminución de la cadena respiratoria, disminución de la síntesis de ATP, de la fosforilación oxidativa. Pero aquí, ¿qué ocurre con los desacoplantes? No importa que yo siga aportando cada vez que más oxígeno. La cadena respiratoria, obviamente, va a ocurrir a mayor velocidad. Me va a aportar más electrones a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque yo voy a quemar más glucosa, voy a aportar más acetil-CoA. Entonces, dando más oxígeno, aumento la velocidad de la cadena respiratoria, aumento ¿qué? La oxidación de acetil-CoA, porque estoy aumentando la oxidación de ¿quién? El acetil-CoA sabemos que viene del piruvato, ¿sí? Y el piruvato sabemos que viene de la glucosa. O sea que yo estoy quemando más glucosa, ¿sí? Para aumentar la velocidad de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo aumento la velocidad de la cadena respiratoria cada vez más, la síntesis de ATP no me aumenta. ¿Por qué? Porque los protones que yo sigo bombeando, y cada vez bombeo más protones, porque esto lo hago a mayor velocidad, ¿sí? Los protones no están yendo a la síntesis de ATP, están fugándose, están escapándose por los ionóforos. ¿Sí? Entonces yo puedo aumentar la cadena respiratoria, pero ¿sí? ¿Qué ocurre? La síntesis de ATP, la concentración de ATP me va a bajar. Entonces, la célula informa de esa pérdida de energía. ¿Sí? Es decir, que por alguna razón la mitocondria está fabricando menos ATP. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la célula? Como está fabricando menos ATP, va a indicarle a la célula que degrade
más glucosa, que haga más glucólisis, que ese piruvato entre a la mitocondria, que haga la entrada del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs, todo a mayor velocidad. Y por lo tanto, también la cadena respiratoria a mayor velocidad. Pero nada de eso va a lograr que aumente la síntesis de ATP. Porque los protones no están pasando por CF0, no están pasando por el canal, ¿sí?, que conduce al ATP sintetasa, sino que se están escapando por el desacoplante. ¿Sí? Los desacoplantes, obviamente, por lo que estuvimos hablando, ¿sí?, a alguien se le ocurrió la idea brillante de usar los desacoplantes para que la gente bajara de peso, porque si usamos desacoplantes, cae la síntesis de ATP, entonces la célula indica que hay que quemar más combustibles. ¿Sí? Esos combustibles vienen ¿de dónde? Bueno, pueden venir de las grasas, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque también al ciclo de Krebs, ya lo vamos a ver, también se van a quemar en definitiva las grasas, ¿sí? Porque las grasas le dan ácidos grasos cuando se degradan, los ácidos grasos se transforman en acetil-CoA, ¿sí? Los ácidos grasos, ¿sí?, se transforman en acetil-CoA, los ácidos grasos vienen de las grasas. Entonces, ¿sí?, a alguien se le ocurrió la idea de que los desacoplantes podían servir para que la gente bajara de peso, ¿sí? Porque, ¿sí?, si cae la síntesis de ATP, la célula, ¿sí?, va a activar su metabolismo, va a degradar las grasas, le va a dar ácidos grasos que van a ir en definitiva al acetil-CoA y luego al ciclo de Krebs. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Son demasiado tóxicos, ¿sí? Yo aumento la degradación, ¿sí?, de las grasas, la gente baja de peso, pero esto es un veneno que no se puede regular. Entonces la gente baja de peso, baja de peso, baja de peso, hasta que, ¿sí?, finalmente, porque no puede producir ATP, las células y el organismo terminan muriendo. O sea, esto pasó a principios del siglo pasado en Alemania, ¿sí?, y se produjeron varias muertes, ¿no? Entonces, para que vean que, bueno, no siempre lo que funciona en teoría no funciona en la práctica, ¿no? Y lo cuidadoso que hay que ser con procesos tan importantes como estos, porque no es el único caso donde los médicos, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos tratan de manipular el metabolismo, ¿sí?, y con resultados negativos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso, bueno, la muerte de varias personas, porque la síntesis de ATP había sido desregulada por estos desacoplantes. Entonces, el desacoplante lo que hace es desacopla la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque la cadena respiratoria funciona cada vez a mayor velocidad porque cae la síntesis de ATP, pero no logro aumentar la síntesis de ATP porque los protones se me están escapando por estos poros. Bien. Otra cosa que nos falta ver de la respiración, ¿sí?, es el balance energético total. Entonces, balance energético de la respiración aeróbica. ¿Sí? Me olvidé de nombrarles un desacoplante, el dinitrofeno, ¿sí?, un desacoplante que se usa en experimentación, ¿sí?, dinitrofeno, ¿de acuerdo? Sí, pero igual no es algo que les vayan a tomar en este curso. Bueno, vamos al balance energético, ¿sí?, de la respiración aeróbica. Entonces comenzamos, ¿sí? Sabemos que la respiración aeróbica ¿sí? La respiración aeróbica va a constar, en definitiva, de tres procesos. Uno es la glucólisis, ¿sí? Otro es la entrada
al ciclo de Krebs y finalmente el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Bueno, entonces la glucólisis, ¿qué es lo que me produce como ganancia? ¿Sí? Como ganancia neta, ¿sí? Voy a poner acá, como ganancia neta, ¿sí? En cuanto a ATPs, recuerden que me producía la ganancia de 2 ATPs. Y también la glucólisis me iba a producir la ganancia de 2 NADH. ¿De acuerdo? Pueden poner NADH o como pongo yo siempre, NADH más. Bien. La entrada al ciclo de Krebs, ¿sí? Solamente me produce, ¿sí? Recuerden que esto es por glucosa, ¿sí? Respiración aeróbica por una molécula de glucosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por molécula de glucosa, la glucólisis me produce 2 ATP y 2 NADH. La entrada al ciclo de Krebs me va a producir, ¿sí? Solamente 2 NADH. ¿Sí? Esa es la ganancia neta. Y el ciclo de Krebs, por molécula de glucosa, me va a producir 6 NAD. ¿Sí? Recuerden que estas son todas coenzimas reducidas. 2 FAD. ¿Sí? Y 2 GTP. Que valen lo mismo que decir que valen 2 ATP. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es todo lo que me genera la glucólisis de entrar al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y luego lo que tenemos que ver es qué pasa con los NADH, ¿sí? Y los FAD. Porque eso recién iban, los NAD, sabemos que van a la cadena respiratoria. O sea, tenemos que ver qué es lo que pasa en la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces las coenzimas van a ir a la cadena respiratoria. El FAD también va a las cadenas respiratorias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y sabemos que la cadena respiratoria está acoplada con la fosforilación oxidativa. Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? ¿Qué pasa con los NAD luego de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa? Si pongo cadena respiratoria, entonces quiere decir que esta flechita solamente ocurre en presencia de oxígeno. Por eso hablamos de ¿qué? De respiración aeróbica. Bueno, entonces lo que vamos a ver, hay algo fundamental que tienen que saber, ahora después lo explicamos, es que cada NAD, ¿sí? Un NAD, ¿sí? Cada NAD reducido, energéticamente, ¿sí? Es equivalente, ¿sí? Al bombeo de 3 protones. Y sabemos que cada protón, cuando pasa, se va a convertir en un ATP. O sea, cada protón, el pasaje de un protón desde el espacio intermembrana a la matriz, cada protón que pasa por el canal activa el ATP sintetasa. Entonces, un protón es igual a un ATP. 3 protones van a ser iguales a 3 ATP. ¿Sí? Entonces, hay una equivalencia, ahora lo vamos a explicar por qué. ¿Sí? Un NAD, ¿sí? Equivale al bombeo de 3 protones y por lo tanto equivale a 3 ATP. En cambio, un FAD, ¿sí? Equivale solamente al bombeo de 2 protones. Por lo tanto, un FAD va a ser equivalente a 2 ATPs. ¿Sí? Entonces, como vemos, el NAD, ¿sí? Me genera más energía que el FAD. Entonces, para terminar nuestro balance energético, ¿sí? Si cada NAD equivale a 3 ATPs, 2 NAD van a equivaler a 6 ATPs. Siempre y cuando se haga ¿qué? Siempre y cuando los NAD vayan a la cadena respiratoria y luego se hace la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cada NAD me va a servir para bombear 3 protones. Los 3 protones luego salen por el canal y activan la ATP sintetasa, por lo tanto 3 protones equivalen a 3 ATPs. Cada FAD, ¿sí? Va a bombear 2 protones, los protones después pasan por el canal y activan la ATP sintetasa, por lo tanto 2 protones van a equivaler a 2 ATPs. Entonces 2 NAD van a ser 6 ATPs, porque un NAD es 3 ATPs. De nuevo, 2 NAD equivalente a 6 ATPs,
6 NAD, 6 por 3, 18. 18 ATP, recuerden, cada NAD es 3. Entonces 6 por 3, son 6 NAD. Cada FAD son 2 ATP, entonces 2 FAD van a ser 4 ATPs. Y ahí tenemos, ¿sí?, el total de ATPs. Algunos, ¿sí?, se ganan directamente. ¿Se acuerdan? Esto era fosforilación a nivel de sustrato. En cambio estos, que vienen de ¿dónde? Vienen del NAD, son por fosforilación oxidativa. Esto es por fosforilación oxidativa y esto es por fosforilación, ¿sí?, a nivel de sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, voy a marcar todos los ATP que ganamos. Estos son 2 GTP los que gano, ¿sí?, en el ciclo de Krebs, pero es equivalente a 2 ATP. Entonces, si sumamos todo lo que está marcado en rojo, ¿sí?, son 2 más 6, 8, ¿sí?, más 6, 14, ¿sí?, y 18 son 32, y 6 son 38. Entonces, la ganancia neta, ¿sí?, al menos teórica, es de 38 ATPs, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es en teoría, si todo, digamos, se da la ganancia energética máxima, ¿sí? Entonces, una glucosa me va a generar suficiente energía para ganar 38 ATPs. Esto es en teoría, ¿de acuerdo? Si la ganancia energética en realidad es menor, porque se gasta ATP también en los transportes, ¿sí?, hacia la mitocondria y desde la mitocondria. Entonces, en general, ¿sí?, se gana un poco menos. Pero para nosotros, sí, lo vamos a mantener en, digamos, el contenido teórico máximo, que es la ganancia por una glucosa. Si se hace respiración aeróbica, me va a generar 38 ATPs. Bien, entonces, lo último que me resta explicarles es por qué un NAD, ¿sí?, por qué un NAD, ¿sí?, reducido equivale a ¿qué? Al bombeo de 3 protones y por lo tanto equivale a 3 ATPs. ¿Sí? Bueno, eso tenía que ver, lo vamos a explicar esquemáticamente, ¿no?, en forma muy sencilla. Si se acuerdan, yo tenía que una determinada energía, un potencial óxido reductor, para cada molécula de la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y que el pasaje de electrones a medida que los electrones iban pasando, se iba liberando cierta cantidad de energía. Estos electrones que ya no tenían energía eran captados finalmente ¿por quién? Por el oxígeno, ¿sí?, y necesitaba 2 protones también para finalmente formar agua. Entonces los electrones sin energía terminaban en el agua. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿sí?, lo que vamos a ver es que el NAD, ¿por qué equivale a 3 protones? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿por qué equivale a 3 ATPs? Porque el NAD entrega sus electrones, ¿sí?, desde el principio de la cadena respiratoria. Entonces se transforma en NAD oxidado. ¿De acuerdo? Entregando, ¿sí?, los electrones, entregando los 2 electrones, ¿sí?, a, digamos, el primer elemento de la cadena respiratoria. Entonces, ¿sí?, va a servir ¿para qué? ¿Sí? Entonces va a servir, ¿sí?, como hay 3 pasos donde se libera energía suficiente como para, ¿sí?, producir el bombeo de protones. Esta energía sirve ¿para qué? Para el bombeo. ¿De acuerdo? Entonces hay 3 pasos, ¿sí?, donde se genera la suficiente cantidad de energía para producir el bombeo de protones. Entonces, los electrones, los 2 electrones del NAD, ¿sí?, recorren desde el principio lo que sería este tobogán, ¿no es cierto? Y por lo tanto los electrones sirven ¿para qué?
al pegar el primer salto, dan la energía para bombear un protón. Luego esos mismos electrones me dan la energía para bombear un segundo protón y finalmente para bombear un tercero. Por eso el NADH equivale a 3 protones, al bombeo de 3 protones, y por lo tanto equivale luego a la síntesis de 3 ATPs. En cambio, ¿sí?, el FAD se pierde este primer sitio, entonces un FAD, H2, solamente va a equivaler, ¿sí?, al bombeo de 2 protones y por lo tanto a la síntesis solamente de 2 ATPs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el FAD va a entregar sus electrones, ¿sí?, más abajo en lo que sería en la cadena respiratoria. Entonces, ¿sí?, los electrones que vienen del FAD, ¿sí?, solamente sirven para el bombeo de 2 protones y por lo tanto el FAD va a equivaler solamente a la ganancia de 2 ATPs, mientras que el NAD, que entrega los electrones más alto, ¿sí?, en esta cadena respiratoria, en cuanto a la energía, ¿sí?, de oxidorreducción, va a equivaler al bombeo de 3 protones. ¿De acuerdo? Por eso, ¿sí?, en el balance energético, cuando había que convertir, ¿sí?, cada NAD, ¿en dónde? Recuerden que los NAD van a ir a la cadena respiratoria. Van a entregar los electrones, ¿sí? Cada NAD lo multiplicábamos por 3 ATPs. ¿Sí? Cada NAD equivalía al bombeo de 3 protones y por lo tanto equivale a 3 ATPs. En cambio, cada FAD equivalía solamente a 2 protones y por lo tanto a la ganancia de 2 ATPs. ¿Sí? Entonces, algunos ATP se ganan, por ejemplo en la glucólisis, directamente por la fosforilación a nivel de sustrato. En cambio, la mayor parte de la ganancia ¿de qué? Del ATP viene ¿de dónde? De las coenzimas de oxidorreducción y por lo tanto de los electrones de alta energía, ¿sí?, que portan estas coenzimas. Estas coenzimas, recuerden, entregan los electrones a la cadena respiratoria para permitir el bombeo de protones y luego la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿sí?, resumiendo, la glucólisis, ¿cuántos ATP en total gano? Gano 2 por la fosforilación a nivel de sustrato. Y 6 vienen de los dos NAD. Entonces la glucólisis en total me aporta 8 ATPs. Siempre y cuando se haga respiración aeróbica. O sea, tiene que haber ¿qué? Oxígeno gaseoso. Entonces por la glucólisis gano 8 ATPs. Por la entrada al ciclo de Krebs, 6 ATPs. Y por vuelta, ¿sí?, es decir, no por vuelta, ¿sí?, sino por 2-acetil-CoA, ¿sí?, gano en total, fíjense, son 22, ¿sí?, en total 24 ATPs. Esto es por 2-acetil-CoA. 2-acetil-CoA. ¿Sí? Por 2-acetil-CoA yo gano 24 ATPs. Por 1-acetil-CoA va a ser la mitad. ¿Van a ser cuántos? Por 1-acetil-CoA, ¿sí?, van a ser 12 ATPs. O sea, lo que sería una vuelta del ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, por 1-acetil-CoA, ¿sí?, se va a ganar 12 ATPs. Por 2-acetil-CoA, que es lo que me da una glucosa, son 24 ATPs. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces ahí me da lo mismo. 8 y 6, ¿sí?, o 6 y los 6 de la entrada al ciclo de Krebs. Y 24 son 30. Y 8 de la glucólisis. O sea que del total de energía, ¿sí?, que se produce en la respiración aeróbica, ¿sí?, en la célula, ¿sí?, yo voy a tener mi célula. ¿De acuerdo? Y tengo la mitocondria. Entonces, cuando yo hago respiración aeróbica, ¿sí?, siempre tomando como combustible la glucosa, ¿sí?, la glucosa entra y ¿qué proceso sufre? Sufre la glucólisis. Y sabemos que eso me va a producir piruvato. Y sabemos que el piruvato, entonces esta es la molécula de combustible, este es el piruvato,
sabemos que el piruvato va a entrar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la glucólisis en total me produce 8 ATPs. ¿Sí? Y aquí, gracias a quién? Todo impulsado ¿por qué? Por el oxígeno. ¿Sí? Se va a producir ¿qué? Agua. ¿Sí? Obviamente se va a liberar dióxido de carbono. ¿Sí? Y la ganancia de ATP de lo que ocurre en la mitocondria en total va a ser 30 ATPs. Tomando ¿qué cosa? Entrada del ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Sí? De la entrada del ciclo de Krebs son solamente ¿qué? Son solamente, como son 2 NAD, son 6 ATPs. ¿Sí? Y 24 ATPs van a venir del ciclo de Krebs. Pero en total, ¿sí? Fíjense, la mitocondria contribuye ¿con qué? Con 30 ATPs. ¿Sí? Bueno, en realidad más, ¿no es cierto? Es decir, de la glucólisis van a venir 8. Pero recordemos que esto lo podemos dividir en 2 ATP. ¿Por qué? Por la fosforilación a nivel de sustrato. O sea, esta es lo único que no depende de quién. Esto es lo único que no depende del oxígeno, 2 ATPs. Mientras tanto, que estos 6 ATPs vienen de quién? Vienen del NAD. O sea que habría que también que sumarlos, ¿sí? A estos 30. Entonces, en realidad, dependientes del oxígeno, son 36 ATP. ¿De acuerdo? Del total de los, ¿sí? Porque ambos, todos sumados, ¿sí? Es decir, glucólisis más los procesos de la respiración aeróbica, o sea, toda la respiración aeróbica, ¿no? La glucólisis más la respiración aeróbica, más, ¿qué cosa? La entrada al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria. Todo el proceso me produce 38 ATPs. Pero de estos 38 ATPs, solamente 2 ATPs son de la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? No dependen del oxígeno. ¿Sí? Solo 2 ATP no dependen del oxígeno. Porque los restantes 6, estos, dependen de quién. Dependen de la reoxidación de quién, del NADH. Y para reoxidar el NADH necesitamos de qué? Necesitamos de oxígeno. Entonces, de los 38 ATPs, ¿sí? 2, ¿sí? ATPs son los que no dependen del aporte del oxígeno. Y 6, ¿sí? Y los 36 restantes, ATPs, ¿sí? Necesitan ¿qué? El aporte de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nos lleva, digamos, un análisis, digamos, la ganancia total, que es lo que le van a preguntar, son 38 ATP, ¿sí? Por respiración, ¿qué? Por respiración aeróbica, la ganancia total son 38 ATPs. Pero como vemos, de esos 38, 36, ¿sí? Van a depender de lo que ocurre en la mitocondria. De allí que los eucariontes se vieran tan beneficiados, ¿sí? ¿Por qué? Por la endosimbiosis, ¿sí? Porque si no, tendrían que depender solamente de ¿qué? De los 2 ATPs que se ganan por la glucólisis, es decir, deberíamos estar obligados a hacer fermentación sin las mitocondrias, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿sí? Ganancia energética de la glucólisis, ¿sí? Son 2 ATPs netos. Recuerden netos porque al inicio ganábamos 2 ATPs y luego ganábamos 4 ATPs. ¿Sí? Y de la fermentación, recuerden, también la ganancia neta es de 2 ATPs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Menos 2 ATPs al principio y luego se ganan 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nada más que si hay que oxígeno, los 2 NADHs, ¿sí? Van a ser ¿dónde? Van a ser reoxidados, vuelven a ser nadoxidados, no en la fermentación, sino ¿dónde?
en la cadena respiratoria en la mitocondria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la gran diferencia. En la fermentación, los NADH son reoxidados en el citoplasma, por esos pasos de fermentación, la conversión de ácido pirúvico a ácido láctico o la conversión de ácido pirúvico a etanol, ¿sí? Entonces ahí se reoxida el NAD. Pero los NADH que se producen en la glucólisis, ¿sí?, son reoxidados en la cadena respiratoria. Esto siempre y cuando haya oxígeno, o sea, hablamos de respiración aeróbica. ¿Estamos? Bueno, entonces para terminar, volvamos a nuestro cuadrito del balance energético. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, el balance energético total, ¿sí?, teniendo en cuenta glucólisis, entrada al ciclo de Krebs y ciclo de Krebs. Bien, el último tema que nos falta para terminar esto es nudo metabólico. Bien, ¿a qué se refieren con nudo metabólico? El nudo metabólico va a ser el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con nudo metabólico. Entonces, ¿sí?, supongamos que yo tengo una célula. ¿Sí? Entonces, tengo la célula y aquí adentro de la célula, obviamente, tengo dibujemos una mitocondria. Entonces, primero vamos a hacer un cuadrito, un dibujito muy sencillo. Obviamente, el ciclo de Krebs, que es el nudo metabólico, ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, ¿a qué nos referimos, ¿sí?, con nudo metabólico? Bueno, nosotros ya vimos, ¿sí?, que los glúcidos, ¿sí?, de cuyo, es decir, los glúcidos, por ejemplo, podemos hablar de moléculas a nivel de reserva de energía. ¿Qué tenemos? En los animales tenemos, por ejemplo, el glucógeno. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hablar en nivel de reserva de energía. ¿Sí? Entonces, los glúcidos, a nivel de reserva de energía, tenemos el glucógeno. Y luego el glucógeno, cuando se degrada, me da ¿qué? Me da glucosa. Sabemos que el glucógeno es un polímero de glucosa. Entonces, a nivel de molécula combustible, tenemos la glucosa. Entonces tenemos, ¿sí?, diferentes niveles en las moléculas. El glucógeno es de reserva de energía, la glucosa es combustible. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los glúcidos. En cuanto a los lípidos, ¿sí?, en cuanto a los lípidos, a nivel de reserva de energía tenemos a las grasas. En las plantas, lo que sería lo equivalente a las grasas serían los aceites. Entonces tenemos los lípidos, ¿sí?, grasas, los lípidos cuando se degradan, las grasas cuando se degradan, me dan ácidos grasos y glicerol. Recuerden no confundir grasas con ácidos grasos, ¿sí? Recuerden entonces que en los animales hablamos de molécula de energía, las grasas. En las plantas, ¿sí?, en los vegetales, ¿sí?, los aceites son equivalentes a las grasas. ¿De acuerdo? Son también triglicéridos, nada más que son líquidos porque sus ácidos grasos están insaturados. ¿Sí? Bien, entonces, a nivel de energía, de reserva de energía, las grasas. ¿Sí? A nivel combustible, los ácidos grasos. Y finalmente tenemos las proteínas. Como un tipo de molécula más que va a ser partícipe de este concepto del nudo metabólico, ¿sí? Las proteínas pueden actuar también, sabemos que las proteínas tienen funciones enzimáticas, estructurales, ¿sí?, receptores, etcétera, etcétera. Pero también son un reservorio de energía. Por ejemplo,
la mayor parte de nuestra masa proteica está en el músculo, ¿sí? Y el 60% de la proteína muscular es un aminoácido, que es la glutamina, ¿no? Entonces, dentro de las proteínas, la proteína de reserva de energía más importante de todos en los animales, ¿sí? Es la proteína muscular. Y dentro de la proteína muscular, el 60%, ¿sí? Es el aminoácido glutamina. ¿De acuerdo? Y la glutamina es un aminoácido que puede terminar en el ciclo de Krebs, ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Se trata de un aminoácido muy especial, como es un aminoácido que tiene un grupo amino, tiene 2 nitrógenos, o sea, tiene uno en lo que es, ¿sí? La glutamina, bueno, ustedes no tienen que saber la fórmula, ¿sí? La glutamina tiene un grupo amino, obviamente ligado al carbono alfa, tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Ya saben cómo dibujar los aminoácidos, un grupo amino, luego tiene 2 carbonos, ¿sí? Y luego tiene un carbonilo y un grupo amino. Entonces lo interesante es que la glutamina, este grupo amino, es un muy buen regulador del pH. ¿Por qué? Porque puede tomar protones. Entonces la glutamina, por un lado, ¿sí? Es un aminoácido muy importante porque es regulador del pH, puede ligar protones. Y por otro lado, cuando se degrada la proteína muscular, la glutamina puede ser utilizado como molécula combustible en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, pero nosotros no lo vamos a ver en detalle, entonces simplemente voy a poner ¿qué? Aminoácidos. Cuando las proteínas se degradan, me dan aminoácidos. Y los aminoácidos pueden ser utilizados también como fuente de energía. En general, ¿cuáles son nuestras fuentes de energía más utilizadas? ¿Sí? Bueno, obviamente glucosa y lípidos. Pero también se usan ¿qué? Las proteínas, que se degradan, me dan aminoácidos, y también se utilizan los aminoácidos como fuente de energía. Entonces, ¿sí? Estos son los 3 tipos, ¿sí? De moléculas que se pueden usar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Los lípidos, los glúcidos y las proteínas. Nosotros, ¿cómo almacenamos moléculas combustibles? En forma de moléculas de reserva de energía. Las grasas, ¿sí? Los triglicéridos, son moléculas de reserva de energía, que cuando son degradados me dan ácidos grasos y glicerol. Voy a tener en cuenta solamente los ácidos grasos. A nivel de molécula de reserva de energía, los glúcidos, ¿sí? El glucógeno es la molécula de reserva de energía. Cuando se le degrada me da glucosa, que es molécula combustible. Lo mismo pasa con las proteínas, ¿sí? Que pueden ser una reserva de energía, ¿sí? Cuando son degradados me dan aminoácidos. Yo les dije que, bueno, en el contexto de un animal, la proteína muscular sí es la más importante, es lo que aporta más masa, y el 60% de la proteína muscular está formada por el aminoácido glutamina, que va a ser muy importante. Bueno, entonces, los ácidos grasos, por un proceso que no vamos a ver y que ocurre en parte en la mitocondria, ¿sí? Me van a terminar dando, ¿sí? Acetil-CoA. Lo mismo cuando hacemos glucólisis, ¿sí? Sabemos que la glucosa se va a transformar en ¿qué? En piruvato. Y que este piruvato finalmente va a entrar a la mitocondria y me va a terminar dando ¿qué? Acetil-CoA. Entonces, el punto focal, ¿sí? Va a ser el acetil-CoA, porque el acetil-CoA termina entrando ¿a dónde? Al ciclo de Krebs y me termina dando, ¿sí? 2 dióxido de carbono, porque el grupo acetilo aporta 2 carbonos. Entonces vamos a hacer las flechas un poco más fuertes. Entonces, la glucosa, ¿sí? Sabemos que por el proceso de glucólisis me termina dando piruvato. Y el piruvato entra a la mitocondria y se termina transformando en, ¿sí? Sabemos que acá lo que entra es piruvato, y el piruvato se termina transformando en acetil-CoA, que termina en el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos, por un proceso que no vamos a ver, que se llama beta-oxidación, ¿sí? Que ocurre en la mitocondria, ¿sí? Ocurre acá adentro, ¿no? Pongo el nombre acá afuera para que es más fácil de dibujar, de escribir, ¿sí?
Entonces, los ácidos grasos también van a ser transformados en acetil-CoA. O sea que tanto los glúcidos como los lípidos terminan su vida, ¿sí?, entre comillas, en el ciclo de Krebs siendo oxidados. ¿Sí? ¿Para qué? Para transformar coenzimas oxidadas en coenzimas reducidas. ¿De acuerdo? Que finalmente, ¿qué van a hacer? Estas coenzimas reducidas van a aportar los electrones a la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la mitocondria? La cadena respiratoria va a permitir que la fosforilación oxidativa, o sea, vamos a poder sintetizar ATP. Siempre y cuando haya aporte de ¿qué? A la cadena respiratoria, de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también, obviamente, terminamos produciendo agua. Bien, entonces, tanto si los ácidos grasos como la glucosa terminan su vida en la forma de acetil-CoA, yendo al ciclo de Krebs. Y los aminoácidos, ¿sí? El problema que tienen los aminoácidos es que tienen nitrógeno. Entonces, ¿sí?, por una serie de pasos, ¿sí?, también van a terminar en distintos puntos. Por ejemplo, va a haber aminoácidos que se pueden transformar en piruvato. ¿Sí? Previo paso que se llama desaminación, porque recuerden que estas moléculas, tanto la glucosa como los ácidos grasos, no tienen nitrógeno, pero los aminoácidos sí. Entonces primero hay que hacer un paso que se llama desaminación, ¿sí?, oxidativa, ¿sí?, donde los aminoácidos pierdan el nitrógeno y algunos aminoácidos terminan ¿dónde? En el piruvato, y sabemos que el piruvato me puede dar acetil-CoA, o algunos aminoácidos, ¿sí?, depende del número de carbonos de los aminoácidos, van a terminar directamente en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, previo paso de ¿qué? De quitarle, ¿sí?, el nitrógeno, ¿sí?, a los aminoácidos, en un paso que se llama desaminación oxidativa, que es cuando yo tengo un aminoácido, lo que era el grupo amino se transforma en un grupo carbonilo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la glutamina y la desamino, ¿sí?, me quedaría algo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando yo la desamino, le quito el nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hago una desaminación oxidativa, lo que era el grupo amino, desaparece y se transforma ¿en qué? En un carbonilo. Si se acuerdan, ¿sí?, este era, yo acá lo había marcado, el carbono alfa. Entonces, el grupo amino está unido al carbono alfa, pero ahora unido al carbono alfa no voy a tener un grupo amino, sino un grupo ceto. ¿Sí? Entonces estas moléculas se llaman alfa-cetoácidos. ¿Sí? ¿De acuerdo? El piruvato es un alfa-cetoácido y muchos de los ácidos, como el alfa-cetoglutarato, también son alfa-cetoácidos. Entonces, los aminoácidos, luego de la desaminación oxidativa, terminan también en definitiva en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Conclusión. El ciclo de Krebs es la vía final catabólica. Es decir, es donde terminan de ser degradadas todas estas moléculas, ¿sí? Los ácidos grasos, los glúcidos, la glucosa, el representante principal, y los aminoácidos. Entonces el ciclo de Krebs es la vía final catabólica, es decir, donde glúcidos, lípidos y proteínas son finalmente ¿qué? Oxidados, transformados en dióxido de carbono y agua, para generar ¿qué? Para generar ATP. ¿De acuerdo? Por eso se dice que el ciclo de Krebs es el nudo metabólico.
¿Mm? Bueno, unas últimas consideraciones, así ya terminamos, ¿sí? El ciclo de Krebs no solamente sirve para degradar, el ciclo de Krebs también sirve, ¿sí?, para lo que se llaman reacciones de relleno, ¿sí? ¿De acuerdo? O reacciones anapleróticas. O sea, el concepto fundamental que ustedes tienen que saber para este curso, ¿sí?, es que el ciclo de Krebs es la vía final catabólica, o sea, sirve para degradar. Pero eso es la mitad de la verdad solamente. En realidad, ¿sí?, el ciclo de Krebs también cumple esta función, ¿sí?, de reacciones anapleróticas, ¿sí?, o reacciones de relleno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ciclo de Krebs, ¿sí?, no solamente entra el acetil-CoA para ser degradado, ¿sí?, como lo vimos, y que se va en qué? Se va dióxido de carbono, ¿sí? Y sabemos que este acetil-CoA, ¿de dónde viene? Bueno, puede venir de los lípidos, ¿vía qué? Vía ácidos grasos, o puede venir ¿de dónde? Puede venir de los glúcidos, ¿vía quién? Vía glucosa, o puede venir ¿sí? No el acetil-CoA, pero sí puede venir de las proteínas, que me dan ¿qué? Aminoácidos, puede terminar dándome ¿qué? Piruvato, que va a terminar ¿qué? Como acetil-CoA, o puede terminar directamente en distintos puntos del ciclo de Krebs, ¿sí?, los aminoácidos. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo que habíamos visto, que el ciclo de Krebs, lo único que hacía era degradar, ¿sí?, lípidos, glúcidos y proteínas. La verdad es que también las moléculas, ¿sí?, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan que el ciclo de Krebs necesitaba una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, que se formaba una de 6 carbonos, el ácido cítrico, que luego me da una de 5 carbonos? Bueno, estas moléculas de 6 carbonos y 5 carbonos, si el metabolismo lo necesita, pueden salir del ciclo de Krebs, ¿sí? Y pueden servir ¿para qué? Bueno, esta molécula de 6 carbonos, ¿sí?, es el ácido cítrico, y el ácido cítrico se puede romper de nuevo ¿en qué? Si sale, por ejemplo, de la mitocondria. Se puede romper en oxalacetato y en acetil-CoA. ¿De acuerdo? Y el oxalacetato puede servir para originar aminoácidos. El acetil-CoA puede servir ¿para qué? Para hacer ácidos grasos. El alfa-cetoglutarato, que es este de 5 carbonos, también puede terminar dándome, qué sé yo, aminoácidos, ¿sí? O sea que si la célula lo necesita, ¿qué puede hacer? Puede quitar moléculas, ¿sí? Puede quitar moléculas del ciclo de Krebs y sintetizar aminoácidos, otro tipo de moléculas, ¿sí? Puede sintetizar glúcidos, ¿sí? Puede sintetizar lípidos, ¿de acuerdo? Es decir, si el cuerpo, si la célula lo necesita, el ciclo de Krebs también puede aportar moléculas, ¿sí?, para la síntesis de cosas que estén faltando, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da una idea más amplia del ciclo de Krebs. Entonces, ¿sí? ¿Qué sabemos del ciclo de Krebs? ¿O qué tenemos que saber del ciclo de Krebs? Que por un lado, ¿sí?, hace ¿qué cosa? ¿Sí? Hace procesos, hace catabolismo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, hace también anabolismo. En este curso, obviamente, nos concentramos sobre todo ¿qué? En la parte catabólica. ¿Quiénes se degradan? Bueno, se degradan ¿qué? La glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos,
¿De acuerdo? ¿Sí? En cuanto a la parte anabólica, es lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Reacciones anapleróticas o reacciones de relleno. ¿Sí? Entonces, ¿a partir de qué? Por ejemplo, del ácido cítrico, ¿sí? Se pueden obtener ¿qué? Lípidos. Si me está faltando, por ejemplo, algún tipo de ácido graso, a partir del ácido cítrico o del alfa-cetoglutarato, ¿sí? Se pueden sintetizar cosas que a la célula le estén faltando, ¿sí? Pueden ser lípidos, pueden ser aminoácidos, pueden ser glúcidos, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que nosotros vemos, ¿sí? Es que el ciclo de Krebs es básicamente catabólico, es decir, sirve para degradar. Pero por otro lado, también deberíamos saber, y es muy importante para el metabolismo de la célula, que el ciclo de Krebs, ¿sí? También tiene funciones anabólicas. Entonces, ¿qué vamos a decir del ciclo de Krebs en definitiva? Que el ciclo de Krebs, ¿sí? Es un proceso anfibólico. Es decir, hace las dos cosas, ¿sí? Anf, recuerden decir que es como el anfibio, ¿no? Vida dividida, vive en la tierra y en el agua. Bueno, anfibólico quiere decir que es catabólico y anabólico. Pero recuerden que nosotros en este curso, porque no llegamos a ver todo, nos concentramos, ¿sí? En la parte que catabólica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ciclo de Krebs, nudo metabólico. ¿Qué vamos a decir? Es que la vía final, ¿sí? Degradativa, oxidativa, ¿sí? ¿De quiénes? Glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿La glucosa de dónde viene? Viene del glucógeno, representante de los glúcidos. Los ácidos grasos vienen de las proteínas. Perdón, los ácidos grasos vienen de los lípidos, ¿sí? Y los aminoácidos vienen de las proteínas. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar, quería que un concepto quedara muy en claro con esto de respiración aeróbica, y que es el ciclo del ATP, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? ¿Sí? Sabemos que, ¿cómo se fabrica el ATP? Bueno, el ATP vimos que se fabricaba de dos formas, ¿sí? Básicamente. Uno era la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Entonces, síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Entonces, la síntesis de ATP vimos que se hacía de dos formas. Una forma es la fosforilación a nivel de sustrato y otra es la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, en un caso, ¿qué ocurre? En un caso, ¿sí? Yo tengo una molécula X que tiene una unión de alta energía. ¿De acuerdo? Esta molécula, ¿sí? Pierde esa unión de alta energía cuando, ¿qué ocurre? Cuando una molécula ADP se la lleva y se transforma en ATP. ¿Queda claro? El ADP tenía una unión de alta energía y dos fósforos. Ahora tiene tres fósforos porque toma ¿quién? Toma el enlace de alta energía, es como si se transfiriera la energía y toma el fósforo. Entonces pasa a tener dos enlaces de alta energía y tres fósforos. Esta es la fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, logramos fabricar ATP a partir de ¿qué? De un sustrato de alta energía. ¿Queda claro? ¿Sí? Esa es una de las formas de sintetizar ATP. Esta es la forma que vimos en ¿dónde? En la glucólisis. Bien. ¿Cuál es la otra forma de sintetizar ATP? La fosforilación oxidativa. ¿Y cómo funcionaba esto?
teníamos que tener en cuenta que estábamos en las crestas mitocondriales. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos la cadena respiratoria, ¿sí? Teníamos la cadena respiratoria, y la cadena respiratoria funcionaba gracias a ¿qué? Funcionaba gracias a que coenzimas reducidas se transformaban en coenzimas oxidadas y entregábamos los electrones a la cadena respiratoria. Entonces se trata de un proceso de ¿qué acá? ¿Sí? Las coenzimas reducidas se transforman en coenzimas oxidadas y una oxidación. ¿Sí? ¿Está claro? Que en realidad lo que está ocurriendo es que oxidamos la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa pasa a piruvato, el piruvato a acetil-CoA, y sabemos que este ciclo, ¿sí?, va a volver a ¿qué? A ocurrir una y otra vez gracias al ciclo de Krebs, la glucólisis, la entrada al ciclo de Krebs y demás. Sabemos que la cadena respiratoria funciona gracias al aporte de oxígeno, sabemos que vamos a necesitar 2 protones, ¿sí? Y sabemos que se va a sintetizar agua, ¿no?, con esos 2 electrones. Sabemos que eso permite el bombeo de protones, ¿sí? Y que estos protones se van a concentrar, obviamente, en el espacio intermembranas, ¿sí? Este de aquí es el espacio intermembranas. Esta es la matriz y este es el citoplasma. Estas son las crestas y esta es la membrana externa mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la síntesis de ATP es gracias a que existe un gradiente de concentración y gracias a que existe una ¿qué? Diferencia de cargas. Esta era la fosforilación oxidativa, funcionaba gracias a ¿quién? Bueno, ¿cuál es el modelo explicativo? La teoría quimiosmótica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí iba a haber síntesis de ATP gracias a que hay un gradiente de concentración de protones. Y gracias a que está la ATP sintetasa y el canal CFC. Entonces, cada vez que un protón pasa del espacio intermembrana a la matriz a favor de gradiente, se sintetiza, ¿sí?, un ATP. Entonces, este ATP que se sintetiza no viene de la energía de ¿quién? De un sustrato de alta energía, ¿sí? Este ATP que se sintetiza gracias a los electrones de alta energía que vienen de las coenzimas de óxido-reducción, es decir, del NAD, del FAD. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este ATP se sintetiza gracias a la energía de ¿quién? De las coenzimas, ¿sí? Gracias a estos electrones de alta energía que terminan perdiendo energía, ceden energía, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa energía servía para el bombeo de protones, cuando no tienen más energía terminan, ¿sí?, combinándose con el oxígeno para formar agua. El bombeo de protones crea un gradiente, y ese gradiente es el que me sirve para sintetizar ATP. Por eso fosforilación oxidativa, porque en definitiva, ¿de qué depende? Depende de la oxidación de la glucosa. O, si lo quieren ver, depende de la oxidación de las coenzimas. ¿Queda claro? En definitiva, depende de los electrones de alta energía que le sacamos a la glucosa, que quedan, ¿dónde? En las coenzimas, y que las coenzimas ceden a la cadena respiratoria. Entonces, son 2 modelos completamente diferentes de la síntesis de ATP. Uno es la fosforilación a nivel de sustrato, en la glucólisis, y otro es la fosforilación oxidativa, que ocurre en la mitocondria, mediante la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son las 2 formas de sintetizar ATP. Recordemos, muy rápidamente, que cómo se realiza la síntesis de ATP y para qué sirve. El ATP es una moneda energética. Entonces, ¿sí?, para sintetizar ATP, ¿yo qué necesito? Necesito, ¿sí?, ADP más fósforo. Y necesito un aporte de energía, es decir, esa energía
tiene que venir de algún lado, porque la síntesis de ATP es un proceso ¿de qué tipo? Endergónico. ¿Sí? Entonces la síntesis de ATP es un proceso endergónico. Alguien me tiene que aportar energía y entonces ahí logro sintetizar el ATP. ¿Estamos? A su vez, la degradación de ATP es un proceso exergónico que libera energía. ¿De acuerdo? Entonces la síntesis de ATP necesita del aporte de energía. La degradación del ATP libera energía. ¿Queda claro? Entonces, ¿de dónde viene la energía para la síntesis de ATP? La energía para la síntesis de ATP viene ¿de dónde? Viene de la glucólisis, ¿sí? ¿De acuerdo? O viene de la fermentación, ¿sí? Viene de la respiración aeróbica, ¿de acuerdo? Todos procesos que son ¿cómo? Todos procesos que son degradativos, catabólicos, ¿sí? Podemos decirlo también, son procesos catabólicos, de degradación, ¿sí? Son procesos de oxidación, y en el balance total, todos estos procesos, ¿cómo tienen que ser? ¿Sí? Si liberan energía, la fermentación, la glucólisis, liberan energía. Tienen que ser procesos exergónicos, en su balance total. Procesos exergónicos que liberan energía y me permiten la síntesis de ATP. Entonces, la fermentación, la glucólisis, la respiración aeróbica son procesos catabólicos, degradativos, oxidativos, ¿sí? Exergónicos, liberan energía que me permite la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? ¿Para qué fabrico ATP? Para que ese ATP inmediatamente sea degradado para liberar energía. ¿De acuerdo? ¿Y esa energía para qué sirve? Bueno, sirve para los procesos anabólicos, de síntesis, procesos donde se hacen los procesos de reducción, ¿sí? Y son procesos endergónicos, ¿sí? Todos estos procesos necesitan energía, por eso necesitamos ¿de qué? De la degradación del ATP. El ATP moviliza todo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Procesos que requieren energía, no solamente procesos de síntesis, sino también, por ejemplo, que la contracción muscular, que es un proceso endergónico, muy importante obviamente para los animales. ¿De acuerdo? Procesos de qué tipo? De crecimiento, ¿sí? Mantener los gradientes, la bomba. ¿Sí? Mantenimiento de los gradientes, por ejemplo, ¿de qué? De sodio y potasio. Esto recordemos que lo hace la bomba. La bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Todos esos procesos, ¿sí? ¿Como cuáles? Procesos anabólicos importantes. Síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, ¿sí? ¿Qué más? Síntesis de ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, síntesis de glúcidos, ¿sí? Todos estos procesos y más necesitan energía, y esa energía es aportada por la degradación del ATP. ¿Sí? El ATP, recuerden que constantemente está haciendo este ciclo. ¿Qué degradamos? Degradamos, recuerden que la respiración aeróbica puede usar como combustible ¿qué cosa? Glucosa, puede usar como combustible los ácidos grasos, puede usar como combustible los aminoácidos, ¿sí? Entonces, la respiración aeróbica, ¿sí? Puede utilizar diferentes combustibles.
Todos estos procesos exergónicos, catabólicos, degradativos, de oxidación, liberan energía, que sirven para la síntesis de ATP, que es un proceso endergónico. A su vez, la degradación del ATP, que es exergónico, ¿sí?, posibilita todos los procesos de síntesis, anabólicos, reducción, endergónicos, contracción muscular, mantenimiento de gradientes, y la síntesis de toda la masa, ¿sí?, celular, los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y demás. Eso, ¿sí?, me está diciendo que este proceso tiene que ser constante y muy, muy bien regulado. ¿De acuerdo? El ATP, recuerden que no se acumula, ¿sí?, sino que se fabrica exactamente lo que se necesita utilizar en el momento. El ATP no se acumula, por eso es una moneda energética. Lo que se acumula, ¿cómo se acumula la energía? ¿Sí? Estas son moléculas combustibles. ¿Sí? Las moléculas combustibles, a su vez, vienen ¿de qué? De moléculas de reserva de energía. ¿Sí? ¿Y cuáles son las moléculas de reserva de energía? Glucógeno, en el caso de los glúcidos, las grasas, los triglicéridos, aceites, en el caso de las plantas, en el caso de las plantas el almidón, ¿sí?, y las proteínas, en definitiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los aminoácidos vienen de las proteínas. Entonces la energía se almacena en forma de moléculas de reserva de energía. Cuando se necesita más ATP, se degradan las moléculas de reserva de energía, se las lleva a moléculas combustibles, que son finalmente catabolizadas, oxidadas, eso libera energía, me da la síntesis de ATP, y el ATP inmediatamente es utilizado, porque recuerden que no se puede acumular porque es muy inestable y inmediatamente o en poco tiempo se degrada solo, aunque no lo utilicemos. Entonces, ¿sí?, se fabrica en forma exacta lo que se necesita, ¿de acuerdo? Una última cosa, ¿sí?, ya para ir cerrando, es que, si se acuerdan, había una enzima que regulaba la glucólisis, ¿sí? La glucólisis era ¿qué? Transformar la glucosa en piruvato. Había una enzima que era la fosfofructoquinasa, ¿sí?, que regulaba la glucólisis, era la enzima principal de la glucólisis, ¿sí? Entonces, simplemente una idea de cómo se regula la glucólisis, muy, muy rápidamente, ¿sí? Sabemos que el piruvato, en definitiva, va a ir a ¿dónde? Va a ir a la mitocondria, ¿sí?, que finalmente va a ir a ¿dónde? Pasa por la entrada del ciclo de Krebs, me da que acetil-CoA, y el acetil-CoA vamos al ácido al ciclo de Krebs, quiero decir, ¿sí? O ácido o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿de acuerdo? Y aquí sabemos que es donde se está produciendo por la fosforilación oxidativa el ATP. Entonces, cuanto más glucosa entra, ¿sí?, va a ¿dónde? Va a la glucólisis. Y luego hace la respiración aeróbica propiamente dicha en la mitocondria, que depende directamente de ¿qué? Depende del aporte a la cadena respiratoria del oxígeno. El ciclo de Krebs me va a liberar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y me transforma, sabemos qué cosa, las coenzimas oxidadas en coenzimas reducidas, que se vuelven ¿a qué? Se vuelven a reoxidar, entregando los electrones a la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. El ciclo de Krebs, acá el agua la saqué más. La que me produce agua es la cadena respiratoria. Bueno, entonces, para terminar, ¿sí? Entonces, cuanto más glucólisis hago, obtengo ¿qué? Más piruvato. Y obtengo ¿qué? Más acetil-CoA. El acetil-CoA, ¿sí?, uniéndose al oxalacetato, ¿se acuerdan? Me daba ácido cítrico, ¿sí? Por eso se llamaba también
ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y también, cuanto más glucosa quemo, obtengo más ATP. Entonces, ¿cómo sabe la glucólisis cuándo parar? ¿Cuándo he llevado suficiente glucosa a la mitocondria para oxidarla? Bueno, cuando justamente, ¿sí?, empieza a acumularse, ¿qué? Mucho ATP. U otra forma de verlo es cuando, ¿qué? ¿Qué se produce también cuando yo degrado mucha glucosa, produzco mucho piruvato, mucho acetil-CoA? Voy a producir mucho ácido cítrico, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho ácido cítrico, ¿sí?, cuando hay mucho ácido cítrico, o aumenta la concentración de ATP, o sabemos que el ácido cítrico también me va a dar, ¿qué? Va a ir a la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, cuando también aumentan, ¿qué? Los ácidos grasos, porque estoy mandando tanta glucosa, ¿sí?, que excede lo utilizado en el ciclo de Krebs, entonces el ácido cítrico puede terminar dándome ácidos grasos, ¿sí? Entonces, todos estos son indicadores, muchos ácidos grasos, mucho ácido cítrico, mucho ATP, de que la célula está produciendo mucha energía, es decir, está teniendo un exceso de ¿qué? De energía, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a hacer que la glucólisis se detenga. ¿Cómo? Inhibiendo a la fósforo, o sea, todos estos, ¿sí?, todos estos, en realidad lo que van a hacer es inhibir a la fosfofructoquinasa. El aumento de ATP, el aumento de ácido cítrico, el aumento de ácidos grasos, va a regular negativamente a la enzima clave de la glucólisis. Entonces la glucólisis va a bajar, ¿qué? La velocidad. ¿Cómo se hace el efecto opuesto? ¿Sí? El efecto opuesto, ¿sí?, ¿qué ocurre cuando la célula tiene poca energía? ¿Sí? Cuando la célula tiene poca energía, el ATP se transforma en ADP. Y si la célula tiene muy poquita energía, va a usar ese ADP, ¿sí?, y lo va a transformar en AMP. Entonces el aumento de AMP está indicando una baja muy importante de la energía celular. Entonces el aumento de la AMP va a estimular, ¿sí?, potentemente a la glucólisis, o sea, a la fosfofructoquinasa, que es la enzima reguladora principal. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento de AMP, ¿por qué el aumento de AMP? Porque sabemos que el ATP se degrada ¿a quién? A ADP. ¿Liberando qué? Liberando fósforo y liberando energía. Pero si la célula tiene muy poca energía, ¿sí?, este ADP también va a ser utilizado. Recuerden que el ATP tiene dos uniones de alta energía, el ADP tiene una unión de alta energía. Entonces cuando el ATP se utiliza, se libera energía también y un fósforo. Me queda AMP. Pero si el AMP aumenta, quiere decir que estoy degradando todo mi ATP a ADP y a AMP. Lo cual está indicando que la célula está teniendo una baja de energía muy importante, lo que va a activar la glucólisis, es decir, va a mandar más glucosa a que sea oxidada, que se transforme en piruvato, que se transforme en acetil-CoA y vaya al ciclo de Krebs. Y esa es la regulación, ¿sí?, de la glucólisis que logramos regulando la enzima clave de la glucólisis, la fosfofructoquinasa. El exceso de energía frena la glucólisis, frenando a la fosfofructoquinasa. La baja de energía indicada por el aumento de AMP, ¿sí?, va a activar la glucólisis activando la fosfofructoquinasa. Bueno, de esto habría muchísimo más que hablar, ¿sí?, pero vamos a dejar acá y es prácticamente todo lo que ustedes tienen que saber.